palabra de Dios dice que levantando nuestras manos, y dice que, por ejemplo, estaban orando en Hechos de los Apóstoles, estaban juntos todos, orando unánimes, y de repente vino el Espíritu Santo sobre todos y empezó la obra del Espíritu Santo poderosa sobre la humanidad, y que hoy está vigente como a partir de ese día. Pero también dice que un día estaban en la playa, estaba predicando el Señor en la playa y los recostó a todos. Imagínate, acostadito en la playa, bajo una palmera, en la sombrita, y recostado ahí viendo el mar y orando. Bueno, pues así lo hizo el Señor, ¿verdad? Pero también Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Oraba cuando despertaba, oraba a mediodía y oraba por la noche, a las 7 de la noche era la oración de Daniel. Y pues había una respuesta tremenda. Entonces, el tipo de oración, la forma de oración es igual, pero había una forma de oración que al Señor no le gustaba, o no aceptaba, o no le escuchaba. Ahora, todas las oraciones también tienen respuestas de Dios, pero la respuesta de Dios tiene 3 formas de responder el Señor. ¿Quién me dice cuáles son las 3 formas de que responde el Señor? Bueno, sí es una respuesta, pero la manera de responder de Dios a nuestras oraciones a veces es sí, a veces es no, y a veces es espérate tantito, estoy o trabajando contigo o estoy en un proceso para que tu oración esté completa totalmente. Por el ejemplo de un proceso, Abraham oró porque quería un hijo, ¿verdad? Oró a Dios y el Señor le dijo: vas a ser padre ¿de qué? De multitudes. ¿Cuántos años tardó? ¿A los cuántos años fue padre Abraham? 90 años. Como que se tardó un poquito el Señor, ¿verdad? Como que uno dice: híjole, Señor, yo estoy pidiendo por Chano, no vaya a tardar hasta los 90 años que venga. Pero no, en otras ocasiones el Señor contesta la oración rapidísimamente en el momento. Dice que, por ejemplo, se acercó un ciego, un leproso, perdón, y le dijo: Señor, un ciego, y le dijo: Señor, si quieres que vea. Y el Señor le dijo: quiero. Y al instante dice que vio. ¿Sí? En otra ocasión estaba en medio de la tempestad, estaba la tormenta, la tempestad, se estaban hundiendo, y vino caminando el Señor sobre las aguas. Y entonces dice que los discípulos creían que era un fantasma el Señor, y gritaron: ¡un fantasma! Y el Señor les dijo: tranquilo, soy yo, no es un fantasma. Y le dijo Pedro: si eres tú, deja que yo vaya hacia ti caminando también. Y le dijo: ven. Es cuando tú quieres tener algo de Dios y tú dices: pues si de veras existe, Señor, pues a ver. Pero el Señor también te dice: pues ven tú. O sea, tú también da pasos de fe hacia mí. ¿Sí me estoy explicando? Tú ven, o sea, tú quieres ver algo de mí, pues camina. Pero estoy en medio de una tempestad, camina. Pero estoy en medio de una situación difícil, pues camina. Ven. Y entonces dice que Pedro caminó por un tiempo. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Le faltó. Tuvo, porque el Señor le dijo: hombre de poca fe. Fíjense, aquí vamos a ver esto.
a meditar, porque algunos empiezan bien y se les acaba la fe. Entonces Pedro dice que venía caminando, o sea, caminó. Los demás lo criticaban, pero ninguno se bajó de la barca a caminar. Hay gente que critica y que te ve y que te puede estar observando y diciendo, no, pues ahí no, que su religión, no, que Dios, no, que quién, pero ellos no se atreven. El asunto es atreverse a creerle a Dios. Por eso tú y yo estamos aquí, para que tú le creas a Dios. No solamente tienes que creer en Dios. Dice la Biblia que el diablo cree en Dios y tiembla. No solamente tienes que creer en Dios, sino tienes que creerle a Dios, a lo que Él dice. Y entonces caminó. Pedro empezó a caminar en el agua. Pero ¿qué fue lo que hizo que se hundiera? Dice que empezó a ver las olas, la tempestad, los relámpagos, y quitó su mirada de Jesús. Primero su mirada estaba en el Señor y caminó hacia Él, y después desvió la mirada y empezó a tener temor, y el temor hizo que se hundiera. Entonces, pues ahí ya cuando se hundió gritó, Jesús, sálvame. Y dice que al instante Jesús le tomó del brazo y lo sacó. Entonces hay cosas que también, pues ahí no era un momento como para que el Señor le dijera, espérate como habrá 90 años para que te saque del agua. Pues se iba a ahogar, ¿verdad? Pero sí al instante. Hay momentos en que Dios va a venir al instante. Eso debe de quedar bien claro en tu corazón. Hay momentos que va a venir el Señor cuando son cosas como que urgentes, pero hay cosas que Dios va a estar procesando en ti o en la gente o en el asunto por el cual le estás orando. Y en ese proceso tú te vas a hacer fuerte, en ese proceso tú te vas a hacer sabio, en ese proceso tu fe se va a acrecentar. Le dijo, hombre de poca fe, te alcanzó la fe para un pedacito, para de allí a aquí, o de allí a ahí, y ahí te hundiste. Tuviste poca fe. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe, ¿sí? Porque el cristianismo es una vida de fe constantemente. El gigante que venciste ayer estuvo bien, pero es probable que se levante otro mañana o hoy, y a lo mejor hasta viene más fuerte, y tú tienes que tener la suficiente fe para vencerlo y para derrotarlo. Entonces viene Pedro, y hasta ahí hay gente que le alcanza la fe para eso, ¿sí? Vienen, por ejemplo, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Pues yo me acerqué porque pues tengo una enfermedad y necesito que tú me sanes. Y empieza el proceso, y como no ven una respuesta así inmediata, cuando están a punto de llegar a su bendición o hacia el Señor para tocarlo, entonces se hunden porque empiezan a ver todo lo demás. O un problema, y el problema dicen, ya no quiero saber nada de Dios, ya no me interesa, Dios no me contestó. Dios no me contestó, Dios no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que también hay veces que el Señor dice que no, ¿sí? Que no. Por ejemplo, Pedro oró al Señor y bueno, estaba hablando con el Señor y le dijo, nunca te voy a negar y nunca te voy a dejar. Voy a estar contigo hasta en el momento más difícil, Señor. Y le dijo el Señor, Pedro, esta noche han venido a pedir tu alma para ser zarandeada como un trigo. El diablo vino a pedir tu vida para ser zarandeada como un trigo. Y Pedro se le queda viendo porque pensó que le iba a decir, tú no vas a permitir eso, Señor.
Pero el Señor no le dijo, y no te va a suceder nada. Le dijo, yo voy a orar, ¿para qué? Para que no te falte la fe. Entonces, yo quisiera decirles de veras que no, ya no van a tener problemas, mis amados. Pero sí va a haber. Pero lo que sí te puedo asegurar, que de cada problema Dios te va a dar la victoria, si tú te tomas de su mano. El cristianismo no es el pasar de una vida de problemas a llegar a la vida con el Señor y que se acabaron los problemas. No, siguen. La diferencia es que ahora Dios está contigo. ¿Alguien me está escuchando? Ahora Dios está contigo. Antes caminabas pues sin rumbo y sin dirección, a ver qué pasaba y a ver si la suerte, o a ver si el horóscopo, a ver si Almira, o no sé. Creo ya pasó de moda esa, ¿no? Ya hay otros más modernos. Pero quien sea te ayudaba. Pero ¿sabes qué? Ahora has pasado de las tinieblas a la luz, y de la potestad del diablo a la potestad de Dios, ¿sí? De la muerte a la vida, ¿sí? Entonces, la diferencia es que ahora va el Señor con nosotros. Fíjense cómo dice en Éxodo, dice en Hebreos 11, perdón, dice que por fe los hijos de Dios cruzaron el Mar Rojo. La cruzaron por fe, porque cuando estaban entre el faraón y el mar, entre la espada y la pared, o entre la espada y el mar, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor les dijo, dile a mi pueblo que marchen. Y cuando dieron el primer paso, diga conmigo, el primer paso de fe, y tocaron el mar se abrió. Entonces Hebreos 11 dice, y los egipcios, queriendo hacer lo mismo, dice, se ahogaron y perecieron. O sea, hay cosas que los hijos de Dios pueden hacer por la fe, y hay otros que queriendo hacer lo mismo no lo pueden hacer. Me imagino a los egipcios, mira, pues yo no sé cómo se les abrió el mar, pero pues si está abierto vamos tras ellos y los vamos a matar. Pero cuando el último hombre llega a la orilla del mar de los israelitas, el mar se cierra y quedan todos ahí. Bueno, pues la historia, los estudios científicos, acabo de ver un programa en National Geographic donde encontraron restos de carretas, de espadas en el Mar Rojo, a las profundidades. La historia lo dice. ¿Ustedes creen que si no hubiera existido Egipto no estuviera reclamando eso? Ahorita en esta época diría, oigan, esa historia fue inventada. Pero en los anales de su historia, en los anales de sus recuerdos, saben que el Dios Todopoderoso ahogó a sus soldados que vinieron contra los hijos de Dios. Entonces, por la fe nosotros logramos muchas cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo, recordándoles un poco los de hace 8 días, rápidamente me voy a ir, pero dice Mateo 6:6, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que los vean los demás, ¿sí? El clásico religioso que pues en su casa nunca ora, pero cuando hay alguien, cuando hay gente, levanta la voz. Y yo no digo que sea malo levantar la voz, pero si lo haces en tu casa, lo haces en secreto y lo haces aquí, pues está bien. Pero si nada más la gente lo hace para que los vean los demás, que ay, mira qué unción tiene, ay, mira,
habla en lenguas, ay, mira, dice que su recompensa es que los vea la gente. Por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no uses vanas repeticiones, no estés repitiendo, no estés rezando, no son rezos, deben de ser oraciones, debe ser un diálogo con Dios, ¿sí? La oración es un diálogo, tú hablas y Dios te contesta. Pero a veces no esperamos a la contestación de Dios. Tenemos que tener espacios, momentos para escuchar la respuesta de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios te va a hablar y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, pues si hablamos, pedimos, y bueno, ahí nos vemos y nos salimos, pues no sé si te ha tocado de esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Apenas me tocó una que mi esposa estaba sorprendida porque habló 2 horas y yo, que estoy acostumbrado a hablar, no hablé ni una sola palabra porque no me daba chance. Cuando le iba a decir, es que, y también así, y es que, pero espérame tantito, es que así, se aventó 2 horas. Y a veces así es en la oración. Entonces tú debes de tener espacios para escuchar la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Dice, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, y cuando ores no uses vanas repeticiones para que piensen, porque muchos piensan que por mucho hablar serán oídos. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué más no escucha la oración del Señor? Por el pecado en el corazón, porque no nos ponemos a cuentas con Dios. Debe de haber una oración de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios. Si alguien sabe que acaba de hacer algo mal, incorrecto, ¿cómo llega a Dios a pedirle favores? Creo que lo primero que debemos de hacer es ponernos a cuentas con el Señor. ¿Sabes qué? Hice esto, pero de todo corazón. Si te arrepintieres de todo tu corazón y te volvieres a Él, entonces Dios te salvará, te rescatará y te sacará adelante y te dará otra oportunidad. Pero dice el Salmo 66, 19, si en mi corazón Bueno, David estaba agradecido porque Dios había escuchado su oración. Y bueno, pues Santiago 1:6 nos dice que también hay una oración pues que no tiene un efecto. Dice así: pero el que pida, pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Dice que cuando ores no dudes, porque entonces el que duda, no sé si algún día has echado una piedrita en el lago, en el riachuelo, o en la tina de tu casa, de la pileta, donde sea, y se ve como una onda y esa onda se pierde. Así es el que duda, dice, es como una onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte para otra. Dice, no piense pues tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor.
Entonces la duda pues no nos hace aptos, o sea, el temor es un obstáculo para poder tener el favor de Dios. Job dijo, lo que temí, eso me sucedió. O sea, dice que Job tenía temor de que algo le iba a pasar a su familia. Job tenía el temor de que un día se iba a quedar muy pobre. Job tenía el temor de que un día le iba a venir una enfermedad terrible. No sé si alguna vez te ha pasado algún pensamiento de esos, ¿sí? Seamos sinceros. Pero pueden pasar los pensamientos, pero no los puedes anidar. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y la palabra de Dios contrarresta todo el temor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Otra vez el Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo haciendo una obra en nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El domingo vimos algo de esto. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, porque si no tienes el poder de Dios en tu vida, pues no hacemos otra religión, mis amados. Necesitamos el poder de Dios. Ustedes saben que están viniendo tiempos difíciles, ¿lo saben o no lo saben? Para las familias, para la inseguridad, para la violencia. Es terrible lo que está sucediendo. ¿Qué nos va a hacer permanecer? La fe, la esperanza y el amor. Pues sí hay muchas cosas, pero yo oro y yo tengo seguridad que el Señor guarde en el hueco de su mano a mi familia y a mi descendencia. Yo recibimos ataques y, por ejemplo, mi esposa hace 5 años el cáncer, pero nos aferramos a la palabra. No, Señor, tú nos dijiste en tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados y que toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario y que tú nos diste la herencia de la vida, y hablamos a la vida de Dios. ¿Y sabes qué? Pues hubo una respuesta. Pero el que duda es como la onda del mar. Ayer fuimos a ver a una familia a orar por ellos. Bueno, pues los conozco, no se congregan aquí ni nada, pero me pidieron de favor porque estaban oyendo que les jalaban los muebles, se les subía el muerto, y pues sí encontraron muchas cochinadas de brujerías enterradas en su patio y cosas así. Y están aterrados, ¿no? ¿Y sabes qué? Pues llegamos y dice que las tinieblas no resisten la luz. Es que usted es muy bueno, pastor. No. El que es bueno es el que está en mí. Porque el que es más poderoso, el que está en mí, que el que está en el mundo. Y sabes, se fue todo. Y después me dice, no, también te pido que ores por mi familia, porque mi hermano le hablé de la palabra y después le dio leucemia a su hijo. Dice, pero cuando le dio la leucemia empezó a renegar de Dios. Hasta que su hijo murió, renegó de Dios. Pues ¿cómo va Dios a dar una contestación si está renegando? Si se hubiera puesto a orar, si se hubiera puesto a clamar, si se hubiera puesto... Ahora bueno, pues todos vamos a morir en la vida, pero en esta vida pues lo más seguro es que un día vamos a pasar a la presencia de Dios, los que somos salvos. Entonces el hermano dice que
le dijo una grosería al Señor, pero horrible. Dijo, no me vuelvas a hablar de tu Dios porque pues le acabo de decir muchas malas palabras y malas palabras al Señor. ¿Tú crees que va a tener una respuesta de Dios? Pero si tú en medio del asunto clamas a Dios, como le dijeron a Job, clamas a Dios y humillas tu corazón, entonces Él te escucha. Bueno, entonces tenemos que pedir con fe, porque si no pedimos con fe, entonces somos como la onda del mar. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Se acuerdan que vimos esto? ¿Qué es confesar tus ofensas unos con otros? No es que tú me vengas a confesar tus pecados y yo te absuelva, eso no existe. El único que te absuelve es Dios. Confesaos tus pecados es, ¿sabes qué? Armando, yo te ofendí hace 3 días, hice algo incorrecto, pero te lo confieso, pasó esto y en mi corazón, pero te pido perdón, Armando. Y Armando me dice, sí, yo me di cuenta que lo hiciste, pero yo también, por esa causa, yo también te agarré coraje y entonces también te pido perdón. Dice, confesaos vuestras ofensas para que sean sanados. Porque si no, ¿cómo voy a llegar a orar a Dios teniendo algo contra mi hermano? ¿O cómo él va a orar a Dios teniendo algo contra su hermano? No, es que yo no tengo nada contra nadie aquí en la iglesia. No, pero a lo mejor con un familiar cercano, a lo mejor dice, para que sean sanadas vuestras heridas. No solamente obtenemos el perdón de Dios, sino nuestro corazón es sanado cuando hacemos este acto de obediencia, cuando perdonamos a la gente. ¿Sabes quién sale más beneficiado cuando perdonas? ¿Al que perdonaste o tú? Tú mismo sales perdonado, yo mismo salgo beneficiado, perdón, tú mismo sales beneficiado. Cuando perdonas, si el otro no te perdona, ese va a ser su asunto con el Señor y con las cargas que traiga en su vida. Pero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo, oración eficaz. Entonces quiere decir que hay oración ineficaz. Hay una oración que no es eficaz, ¿sí? Dudar es no creer en algo o alguien, así como vacilar de ánimo sobre algún asunto. Tratándose de la oración, a veces pedimos a Dios por la solución de algo, pero estamos tan preocupados o afligidos que no creemos que sea posible su arreglo. Esta actitud bloquea la oración. Decimos indirectamente que el problema es aún mayor que el poder de Dios. Si tienes alguna necesidad, cree con todo tu corazón que Dios te puede dar la respuesta. Que Dios traiga una sanidad en tu trabajo, que traiga en tu familia, en tus relaciones personales, que traiga su sabiduría. Hay otra oración que no va a tener una respuesta, o sea, Dios la escucha, pero no hay una respuesta. Santiago 4:2, vamos rápidamente. Bueno, desde el 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias? ¿Qué es una concupiscencia? Es una pasión desordenada, eso es.
las cuales combaten en vuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no alcanzas las cosas. Combates y haces guerra y no tenéis nada porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no pedís y no recibís. O sea, sí oró, pero no recibió. ¿Por qué? Porque pidió para sus deleites. ¿Sí? Me habla otra señora, por el Messenger. Oye, necesito que me des un tiempo, necesito que me ministres, ¿no? Yo no ministro mujeres solas, está mi esposa si quieres, ven. No, pero necesito que ores por mí, que bueno, pues ven a la reunión, aquí oramos por la gente. No, pero es que pues no tengo tiempo de ir, yo los domingos tengo muchas cosas que hacer y que bueno, pues entonces pues, dime tu petición y te apoyo a orar desde aquí, pero no quieres un compromiso con Dios. O sea, quieres pedir, pero no quieres tener un compromiso, pues ¿cómo va a pasar, cómo van a suceder las cosas? Me dice, bueno, te voy a dar todas mis cargas y mis peticiones y te pido que ores a Dios por mí. Está bien, órale. Órale, del verbo orar. Estaba en una reunión, había muchos países ahí de samaritano, había como unos 80 países representados y les digo, quiero decirles que la nación que más ora en el mundo es México. Las estadísticas lo dicen y todos así. Y alguien dice, ¿por qué dices eso y de dónde lo sacas? Digo, porque los mexicanos desde que nos levantamos todos los días empezamos, órale, órale, órale. Por eso es la nación que más ora, ¿verdad que sí? Entonces dice, bueno, esta persona me dice, ahí te va mi lista. Ora porque cambie mi coche nuevo. Ora porque quiero hacer unas remodelaciones en mi casa. Ora porque se me han atorado los negocios. Ora porque me deben dinero y no me lo han pagado. Ora, ¿sabes qué? Puro material y material y material. Yo dije, pues yo voy a orar, pero no sé si Dios va a escuchar porque tú estás pidiendo, como dice Santiago, para tus deleites. Ahora, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Si tú buscas el reino de Dios, tu negocio va a avanzar. Si tú buscas el reino de Dios, tu trabajo va a ser bendecido. Si tú buscas el reino de Dios, las cosas se van a acomodar y a resolver. Tú te ocupas del reino de Dios y Dios se ocupa de tus cosas. Busca el reino de Dios y pedís más. Ay, pues una vez vino una persona y me dijo, ¿sabe qué? Pues mi suegra ya tiene unos meses enferma, dice, yo la veo que sufre mucho. Podríamos orar para que ya se la lleve el Señor. ¿Verdad que sí? Es que dijo mi esposa, ay no, dije, no estoy mintiendo, o sea, ella oyó que me dijeron eso. Ore por mi suegra porque ya está sufriendo mucho. Y creo la suegra tenía una tosecita ahí, pero ya le querían dar la eutanasia adelantada. Bueno, el aborto es darle la autoridad a los hijos o a la gente para matar a sus hijos. Y la eutanasia es darle la autoridad a los hijos para matar a los padres en muchos casos. ¿Tú crees que Dios va a escuchar esas oraciones? O sea, las oye, pero no hay una respuesta para tus deleites, para tus cosas. ¿Cómo vas a orar para que, como una vez estábamos en una reunión y dice la pastora Maldonado,
Dice, quiero orar por las mujeres que no pueden tener hijos, que pasen. Voy a orar para que pues Dios bendiga su vientre y puedan tener hijos. Y pasan, pero pues el Espíritu Santo le da discernimiento. Está orando por las mujeres y con una de ellas se para y dice, a ver, ¿tú eres casada? Dice, bueno, no soy casada, pero he intentado mucho tener hijos y no puedo. O sea, estaba en fornicación. Le dice, vete a que te hagan una liberación ahorita, y la bajaron ahí para irla a liberar. O sea, no, ¿cómo va a pedir por eso? O sea, bendice mi fornicación, Señor. Pues no. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer para amarse, para procrear, y eso se los damos en matrimonios, para disfrutar la sexualidad, pero en el orden de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Ya vamos a terminar. Ya nos falta como hora y media. ¿Sí? Piden mal. Marcos 11:23, problemas con otras personas. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Tened fe en quién? En Dios. Pero hay lugares donde hacen limpias, sucias y todas las cosas esas y santerías, y la gente se confunde porque dicen, oye, le piden a Burundango, pero le piden también a Muyumbe, o no sé cómo se llaman esos cubanos. ¿Cómo? Yembayac y no sé qué, pero también hay una virgencita y también hay una foto del Cristo Sagrado Corazón. O sea que son buenos. ¿Sabes qué? Una revoltura, pero la Biblia, o sea, esas gentes te dicen, tú cree en el que quieras, pero haz estos ritos de brujería. ¿Y sabes qué? La Biblia dice, tened fe en Dios, no en otra cosa, porque no hay ninguna cosa, ningún nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay nadie arriba en el cielo, abajo de la tierra, ni en la tierra en el que podamos ser salvos. El único que tiene la autoridad y la autorización para salvarnos, darnos vida eterna y para rescatarnos de cualquier cosa es el Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús les dijo, tengan fe, pero fe en Dios. Yo me acuerdo, yo fui muchos años a los grupos de Alcohólicos Anónimos, hasta era padrino, ahí me decían, padrino y que no sé qué. Y ahí estaba yo apadrinando según muy sabio. ¿Sabes qué nos enseñaban ahí? A decir, si quieres creer en una silla, cree en una silla, pero cree en algo. Si quieres creer en Buda, cree en Buda, pero cree en algo. Si quieres creer en un árbol que está en el patio de tu casa, cree en ese árbol, pero cree. Si tienes algún fetiche y eso te posesiona en una fe, cree en eso, pero cree en algo para que dejes de beber. La experiencia decía que el 98% de los alcohólicos vuelven a beber. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí dice, tened fe, pero ten fe en Dios, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, ¿no qué? Dudare, como dice Santiago, no dude en su corazón para que no sea como la onda del mar, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Tanto os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres, ¿qué? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
¿Por qué no está puesto el texto bíblico? Marcos 11:23, tal vez porque no lo había dicho, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya les voy a echar la culpa a Hugo y no. Yo era el que tenía la culpa. Ayúdeme a leerlo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero tu fe debe de estar fundamentada en Dios. Amén. Verso 25, y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, ahí lo voy a repetir, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la mejor prueba de que tú perdonaste? Cuando Dios te pone a la persona ahí, cuando ves a esa persona. Si tú dices, qué bueno que perdoné a ese desgraciado que va ahí caminando, reprobaste. ¿Alguien me está escuchando? Señor, elimínalo, digo, ilumínalo, Señor. O como Pedro, si quieres oramos para que le caiga un rayo, para que ya hace menos daño si se va que estando aquí. Entonces, o si todavía te retuerce el estómago y sientes, dices, ya lo perdoné de todo mi corazón. Bueno, prepárate, viene la prueba, te van a poner la prueba. ¿Sí me escuchaste o no? ¿Estarás listo para esa prueba? Yo espero que sí, porque si no perdonas, tampoco puedes ser perdonado. ¿Qué cosa te pudieron hacer tan fea que no le hayan hecho al Señor Jesús? Dime, ¿sí o no? Pues Él pasó todas las humillaciones. Por nuestras rebeliones, Él fue castigado. Por nuestros pecados, Él fue molido. Y todavía lo estaban escupiendo y le estaban latigueando y todo. ¿Y cuál fue su oración? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué decía el Señor Jesús? Verdaderamente no saben, verdaderamente no saben. Si supieran a quiénes van a crucificar, no lo harían. Pero no tienen el discernimiento, no saben. Por eso perdónalo, Señor. Y por último, Efesios 4:26. Pónmelo ahí en la pantalla, Hugo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que te puedes enojar, pero no peques, ¿sí? Como decía Jaimito Guerrero, enójate, pero no le mientes la madre. Ay, pastor, ¿qué cosas está diciendo? No, pues algunos de ustedes las dicen más fuertes. Dile que está a tu lado, ya te cacharon, ya ves. No es cierto. Pero mira, hay cosas por las que te debes de enojar. Dígame una cosa, ¿el Señor Jesucristo se enojó o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? En el templo y agarró un látigo y lo sacó, les dijo, ladrones, la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y para afuera. Pero, pues, tú te puedes enojar, por ahí cosas que están sucediendo, te puedes enojar, pero no puedes perder el control.
Tal vez algún día lo perdimos, porque estamos en el proceso. Pero para eso estamos aquí, para aprender, para reflexionar, para poder tener esos cambios. ¿Quién nos va a ayudar en todo esto? ¿Cuántos años lo quisiste hacer solo y no pudiste? Pero ahora está el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo, dice, te da esa fuerza. El Espíritu Santo te hace que respalda tus decisiones correctas. Te vas a sorprender. ¿Cuántos se quieren sorprender? Porque el Señor esté actuando en su vida verdaderamente. Cristianismo es cambios, transformación. Amado, dice, no vayas con la corriente del mundo. La corriente del mundo, no, pues todos la fiesta, todos con la bandera fulana, todos a loquear, todos a fumar, todos a morirse en el pecado, no hay problema. Dice, no vayas con la corriente de este mundo, ¿sí? Pero ve nadando contra esa corriente con el poder de Dios sobre tu vida. Los invito a Sendas Antiguas el domingo a las 11 de la mañana, que es una clase que está fortaleciendo a las familias, Vénganse 11 de la mañana. Puedes venir a la reunión de 9 a 11 y te quedas a Sendas, o vienes a Sendas Antiguas de 11 a 12 y te quedas a la reunión de las 12. Y vamos a ser fortalecidos por el Señor. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas? Espero que hayas anotado esto. Ahora confío en tu mente y cuando de hoy en noche te pregunte de qué hablamos, me sepas contestar, por favor. No me digas, estuvo padrísimo, pastor, pero no me acuerdo, de veras. Necesito las pastillitas esas para la memoria. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, nos recordará todas las cosas. ¿Hoy hay por qué orar, sí o no? ¿Por qué podemos orar esta noche? ¿Por la qué? ¿Por nuestro país? ¿Está sufriendo nuestro país o no? Hoy en Guerrero, hace de 3 horas, ahorita me acuerdo, nos llegó en las redes de los pastores, venía un autobús con pastores y congregantes en un camino, 40 personas, salieron camionetas con hombres armados y los balearon, mataron 25 personas. Los demás están graves en el hospital, cristianos, pastores, hijos de Dios. Pero ayer mataron otros hombres de ellos y antier otros policías, y lo que no se oye, lo que no se ve. Aquí nadie nos puede salvar, ni haciendo fúchila ni nada. ¿Sabes qué? Aquí el único que nos salva es Dios, o nadie nos salva. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En una cárcel de Sinaloa, en la tierra del Chapo, abrieron las puertas y dejaron ir a todos los presos hace 2 horas. Secuestradores, asesinos, a todos los dejaron ir. Pero tiene que venir la manifestación del poder de Dios. Ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará, porque Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y de nada debemos de tener temor. Póngase de pie, por favor. Pero a lo mejor también hay razones para orar por su familia, ¿no? Por sus hijos, por sus padres. A lo
lo mejor hay razón para orar por tu trabajo, para que lo conserves o para que te pase en otro nivel, o por tu negocio, para que vendas, o por lo que estás haciendo sea bendecido y sea prosperado. ¿Eso estará en la voluntad de Dios? Sí, porque dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Pero también hay que orar por los vecinos, también hay que orar por los familiares, también hay que orar por la iglesia. Hay muchas cosas por las que orar, pero tenemos que saber cómo orar y cómo pedir. Pero pida con fe, no dudando nada. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que están pasando cosas terribles, pero sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa, toda la gente que estamos aquí. Señor, somos guardados en el hueco de tu mano, nuestras casas, nuestra descendencia. Padre, que podamos llevar a cabo la palabra que tú nos estás enseñando, Señor. Perdonamos de todo corazón, Señor. Dejamos ir libre a aquellos que teníamos atados con el resentimiento, con el odio, con la falta de perdón, Señor. Nos liberamos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú nos perdones y nos levantes y nos fortalezcas. Señor, ten misericordia de México, de esta nación, Señor. Ten misericordia de las familias, ten misericordia de los niños, Señor, de las mujeres que están siendo usadas, violentadas. Ten misericordia, Señor, de todo lo que está aconteciendo, Señor. Trae tu salvación, Señor, porque la salvación no viene del norte, del sur, la salvación viene de Jehová de los ejércitos, quien hizo los cielos y la tierra, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, en el cual no podamos, Señor, ser tocados por el maligno, para poder hacer tu voluntad, Señor, y proclamar en esta tierra que tú eres Dios, y que fuera de ti, Señor, no hay nada, Señor, que podrá salvarnos. Que cada persona que se retira a su hogar, a su casa, Señor, a sus labores, Señor, el ángel del Señor vaya acampando alrededor de ellos para protegerlos, para defendernos, Señor. Gracias, Señor, porque tendremos sueños apacibles, Señor. Aún en sueños nos hablarás para ver tu poder y tu majestad, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, Señor. Ministra, Señor, nuestras vidas, Señor.